por aquí. Johnny and Kung Lao support Kenshi. Dejadme. Solo estorbaría. ¿Qué? Si Shansun te encuentra, te matará. Mírame, Cage. No os sirvo. No arriesguéis vidas para salvarme. Oye, no tires la toalla. Los Taiga te necesitan, ¿recuerdas? Ahora vamos a volver a casa y averiguaremos cómo ayudarte. ¿De acuerdo? Baraka and Reptile march ahead, leading the way out of the laboratory and into a bright, clear day. They make their way into a lush forest. Debemos seguir. Nos capturarán. Necesitamos ayuda para llevarle al portal de Sando. Solo puedo llevaros a las puertas de la ciudad. Los tarkatanos no podemos entrar. Os ayudaré el resto del camino. Eso es lo menos que puedo hacer. Reptile trudges on. Dozens of trees have tall faces carved into their trunks. Kenshi walks with a hand on Johnny's shoulder. Los árboles tienen forma de caras. Había un bosque en el segundo acto. ¿Lo de la mantícora? Sí, fue bastante chungo de rodar, pero obtuvimos un gran resultado. Soy capaz de imaginármelo. Kenshi and Johnny smile. Este es el bosque viviente. ¿No lo son todos los bosques, Baraka? No hay ningún otro cuyos árboles alberguen las almas de los muertos. Qué bien. Un momento. ¿Hablas de fantasmas? De los buenos, no de los malos. ¿Conocéis a alguien de aquí? Algunos parientes lejanos. No verás, zaterranos. ¿Por qué no? Los sangre caliente no nos aceptan. Guardamos las distancias. Y vivimos bajo tierra en la provincia de Zikandur. ¿Y cómo conociste a Shansun? El hecho de poder adoptar una forma humana hizo que mi gente me viera como a un bicho. Tenía tanto miedo que huí. Hambriento y sin dinero, me uní a una feria ambulante. Había mucha gente dispuesta a pagar mucho por ver mi don. Entonces Shansun era un charlatán. Nuestros caminos se cruzaron y descubrió mi habilidad. Cuando empezó a aprender magia de verdad, quiso estudiarme. Como me negué, decidió capturar a mi familia. Vaya, es una oferta irrechazable. Es peligroso. Y tiene muchos planes. El general Shao Rein y él están conspirando. ¿Para hacer qué? No estoy seguro. Solo he oído algunos fragmentos. The group freezes. Reptile transforms into a green lizard with a thick tail and elongated arms. He and Baraka charge into a clearing where a woman dressed in white fights off demons. Her pale skin contrasts her dark lips and all-black eyes, while red scarification zigzags up her forehead. She twirls with a jagged Chris sword, slicing skillfully at the demons. She stabs the last one, then spots Reptile and Baraka. ¿Quan Chi envía más demonios? ¡Espera! ¡No somos! Feathery white wings appear on her back as she charges and kicks Reptile. Baraka squares up. Cuantos más de vosotros mate, antes obtendré mi absolución. Verter vuestra sangre más me acerca a la luz. Fight. A ver qué... A ver, el fatality de estos. The attacker punches the victim airborne, then grabs their ankles to slam them down. Baraka stabs the victim with an arm blade and lifts them before plunging the blade into their throat, shattering their spine. ¡Detén esto! Matarme no absolverá tus pecados.
quien seas, no somos demonios. Eyes narrowed, the woman picks up her sword. Si no sois demonios, ¿qué sois? Él es zaterrano y yo edeniano. Al menos lo era antes de sufrir el mal de Tarka. ¿Del mundo exterior? Mis disculpas. Me alegro de no haberos causado daños permanentes. Kung Lao treads cautiously into the clearing past a demon's head. Kenshi, led by Johnny, crinkles his nose. ¿Qué es eso? Sigue nadando. A ver, ¿quién es la mujer fatal? Soy Asra, demonio del infierno. ¿Demonio? Pareces bastante humana. ¿El infierno qué es? Los monjes nos hablaron de eso. ¿Te dormiste en esa clase? Parece que en esa sí. El infierno es real. Existe. No jodas. Parezco casi humana, porque he purgado la mayor parte del mal de mi alma. Cuando termine, los últimos vestigios de mi forma demoníaca se desvanecerán. ¿Por qué te perseguían los demonios? Los ha enviado Quan Chi, mi antiguo amo. Yo formaba parte de las Hermanas de la Sombra. Su intención era, y sigue siendo, dominar todos los reinos. Lo abandoné cuando me di cuenta de que no podía ayudarlo a corromperlos. Y ahora quiere que mueras. Exacto. She smirks. Seguí a Quan Chi desde el infierno hasta aquí. Una posible Está aliada. construyendo artefactos que roban almas a gran escala. Está probando el primero con los muertos que habitan el bosque. ¿Y por qué robar almas, Asra? Para aprovechar su poder. No sé con qué fin, pero sé que conviene a los designios de otro hechicero. Shan Tzu. Sanso. Johnny ¿Cómo? glances at Kenshi. Maldición. Está en todas partes. ¿Seguro que Quan Chi está aquí? Mi Cris lo detecta. Her sword. Está cerca. Ni hablar. Te vas a casa. Tenemos trabajo por hacer. Quan Chi nos guiará hasta Shansun. Tu Liu Kang tiene razón. Shansun es un peligro del que hay que ocuparse. Yo te ayudaré. Igual que yo. Parece que gana el sí. Moción aprobada. Asra, guíanos. Johnny gestures magnanimously. With a friendly smile, Ashra leads them deeper into the living forest. Ashra's jagged Chris sword glows white as they walk onward. Quan Chi está cerca. Su maldad se percibe con más intensidad. Esa arma es muy poderosa. Es una alianza perfecta. Destruir la maldad que encuentra contribuye a purificarme. Yo he hecho terapia. La autoayuda mola. Pero, ¿desde cuándo una demonio quiere ser menos mala? Había pasado la eternidad condenada al infierno. Me había hecho a la idea de que la existencia era eso. Luego vi la tierra y el mundo exterior y vi que había otra manera mejor de vivir. Y para obtenerla tenía que purificar mi alma. Mis hermanas demoníacas se enfurecieron cuando cambié. Kia y Yataka fueron las primeras en perseguirme. Ashra frowns. ¿Quan Chi es otro demonio? Él es del mundo exterior, pero dominó la magia oscura que era necesaria para viajar sin trabas a mi A reino. large insect hovers near Reptile's face. His tongue flicks out to catch it, and he hastily stuffs its spindly legs into his mouth. ¿Alguna idea de cómo se ha aliado con Madre mía. Shansun? Comparten a una benefactora. Ella los sacó a ambos de la oscuridad y se lo enseñó todo. No la conozco, pero no cabe duda de que se trata de una hechicera sin igual. The Chris sword glows brightly, emanating a golden aura. Quan Está Chi cerca. está cerca. Quan Chi stands on a wood platform where a twisting statue of skulls glows with green light. 4 onlookers hold red gemstones. Estoy listo para vuestras contribuciones. A woman with bat-like wings steps forward. Ornate silver finery weaves along her thighs and midriff. Excelente, Nitara. También necesito la tuya. A Seidan man with black hair and deep scars on his chest looks up. Darius y yo hemos estado pensando, hechicero. No intentes renegociar de nuevo, Havik. Necesitamos saber que cumplirás tu parte. La prueba que necesitas es que se haya entregado por los Veternus de Nitara. Tienes razón. Gracias a la magia de Quan Chi, la luz del sol ha dejado de envenenar a mi pueblo. Mi reino ha escapado de las sombras. Estate tranquilo.
Los hechizos que recibirás derrocarán al gobierno del Reino del Orden. ¿Cuándo los tendremos, Quan Chi? Después del ataque a la Tierra, que podría acabar cancelándose si la eficacia del arrebatador de almas no se demostrara pronto. The Saidan man Havoc hesitates as the green glow looms behind them. He hands over the gemstone to Quan Chi. Quan Chi's eyes widen. Nearby, Ashra steps forward from her new companions. Their gazes are all fixed on the platform. Vaya, parece que la trama se complica. La Tierra corre un gran peligro. Un solo arrebatador de almas puede matar miles de personas. Imagina si libera una horda de ellos. Van a morir millones. Hay que pararlo. Yo me encargo de Quan Chi. Vosotros someted a los demás. Bueno, grandullón. Esta es tu parada. Johnny stops Kenshi. Ya has oído. Morirían millones. Por eso no queremos que nos hagas tropezar por ahí. Bien. Dame tu espada. ¿Por qué? Tú, dámela. A small smile tugs at Johnny's lips. Kenshi hesitantly removes the sword from his back and offers it to Johnny. Johnny takes it, then replaces it with the sword Sento. Kenshi grips its black scabbard tightly. ¿Qué? No puedo. No si Me salvaste la vida. Es tuya. Johnny fixes him with a serious look and touches Bien his hecho. shoulder. Kenshi squeezes Sento, thumbing its golden detailing. Muy bien hecho. At the Soul Stealer, Quan Chi casts green magic from his hands. Natara spots Ashra's group charging in. Quan Chi, They stop before the platform as Quan Chi turns. Has vuelto a evitar la captura, Ashra. Y parece que esta vez tienes aliados. Nos unimos contra ti, hechicero. No vas a robar ninguna alma. Ashra flourishes her sword and charges in. Natara flies forward to meet her, slashing with red claws. Baraka bowls into Havoc, and they brawl with clenched fists. Kung Lao kicks at the demon woman Serena, who parries him with swift ease and counters with a gut punch. Johnny exchanges blows with Darius, a Saidan man with dark umber skin and humano. orange sunglasses. Ashra manages to slice Natara's arm. Vale. Esa hoja está encantada para destruir el mal. Ha matado a muchos vampiros de los tuyos. no podemos evitar ser así. Que necesitemos sangre no nos hace malvados. Si tú lo dices... Oh, ¿dónde está? ¿Eso es lo mejor que puedes hacer, demonio? Necesitas mucho más. Otra vez. What? ¿Por qué no nos ha llegado a hacer? Ok. Un paso más cerca de mi redención. Twisting green Yeah. light erupts from the Soul Stealer and spirals toward the sky. Dozens of ghosts, translucent skeletal figures, fly from the trees toward the Soul Stealer. The ghosts swarm around the twisting light. Johnny gazes up at the ghosts with the others, all awash with pallid green light. Dios mío, es un tornado de almas.
The forest withers and rots as the faces carved into the trees turn skeletal. Quan Chi conjures green light in his palms, then lifts them overhead. Acabar con tensión ya. Teeth gritted, Quan Chi thrusts his hands to the Soul Stealer and channels green magic into the Soul Nado. Strands of light from the Soul Nado coalesce into a humanoid form wearing a red and black cloak over corpse gray skin. The humanoid stretches his jaw open, then collects himself and stares out at everyone with glowing green eyes. The humanoid raises his hands while floating in front of the Soul Stealer. Ashra narrows her eyes at him. ¿Qué magia oscura es esta? Somos Sermac, un grupo de almas que estamos unidas por la magia de Quan Chi. Vivimos para obedecer sus órdenes. ¡Mátalos! Ermac throws bolts of green energy at Johnny, Kung Lao, and Ashra, knocking them to the ground. Ermac telekinetically raises Baraka into the air as the Tarkatan charges, then throws him away. Reptile tackles Ermac to the ground, but Ermac frees himself and blasts Reptile back with an energy bolt. He yanks Ashra toward him, then jabs her face before launching her through the air to the ground. Quan Chi debe triunfar para que yo libere el reino del orden. No dejaré que fracase. Acabar con un reino para liberar otro es una idea atroz. No te dejaré llevarla a cabo. Fight! Que ayudes a Quan Chi dice mucho de ti. La cabeza. Cojones. A la pelca. Vete con tu caos a otra parte. Ashra hacks through Quan Chi's flaming skull with her kris. Siempre temí que fueras un problema, Ashra. No eres igual de obediente que tus hermanas. Y ahora han muerto a mis manos porque las enviaste contra mí. Jamás te lo perdonaré, Quan Chi. O sea, por fin podemos eliminarla. Y ahora. Esto se veía venir, hechicero. Sí. Ashra scowls. Cuando termine aquí, acabaré contigo.
She flings her Chris at Ermac. He stops it telekinetically. Ashra grabs the Chris and slashes at him. Ermac weaves around her attack and blasts her back. Johnny kicks his head, then Ermac smacks his face, making him stumble away. Ashra spins while slashing at Ermac. He evades her, then slams Reptile into the ground as he charges. He levitates Ashra into the air and hammers her down. She lies inert. Ermac throws a fallen log at Reptile and Baraka, then floats Johnny up and slams him into the dirt. He raises Johnny again and flings him away. Johnny goes still. Kenshi raises Sento, face hard. No dejaré que mueran. He charges Ermac. Ermac launches him away. Sento pierces the ground. Kenshi gradually sits up. He frantically feels around the ground. Dim lighting reflects on Sento's sleek blade. ¿Qué? ¿Quién es? Oh. Kenshi crawls to Sento. He clutches the sword's hilt, then lifts it as he stands. Al final la solución va a ser el tipo ciego. Porque no ve, vamos. Blue light shines from Kenshi's eyes and bleeds out past his blindfold. He sees Ermac speed through the air to him. He dances around Ermac's punches, then runs Sento through his chest. Blue light flares from Ermac's eyes and mouth and starts to get sucked into the blade. Then he blasts Kenshi away. He tosses rocks at Kenshi, but Sento floats in the air and deflects each of them. Kenshi gently takes the hilt. Tiene sus almas. Ahora tiene su poder. Ashra runs over. Eso no me lo esperaba. Ni que lo digas. ¿Terminamos con esto? Vamos. Ashra and Kenshi face Ermac with the Chris and Sento at the ready. Esta lucha no se acabó. Derrotaré a todos los esbirros de Quan Chi. Somos muchos, todos contra ti. Te destruiremos. Fight. The attacker jabs the victim with 3 strikes, then knocks them away with an elbow to the head. Ashra impales the victim with a bladed wing, then her wings break into dozens of feather knives. She slashes with her Chris as the knives pierce them. La resistencia nunca es inútil. Somos muchos, todos contra ti. Te destruiremos. ¿Qué le pasa? El combate ha debilitado la magia que mantiene unidas sus almas. Sin él, te encontraré. Ermac sags to the ground. ¿Qué ha sido eso? Vigílalo. Apagaré el arrebatador de almas. Ashra dashes to the Soul Stealer. She plunges her Chris into its red gem, making it split. Quan Chi raises a hand to her. The gemstone splits and releases energy that launches Ashra away. The ghosts pour out of the Soul Stealer. One flies to Quan Chi and grabs his head. The ghost sucks blue energy from his face, turning his skin ash white, then vanishes. Quan Chi staggers back before collapsing.
Ashra regards Quan Chi's motionless body, then strides to him. Puesto que eso no te ha matado, lo haré yo. No, Ashra. Con vida es demasiado peligroso. Liu Kang quiere interrogarlo. Conoce los planes de Shansun. Ashra lowers her kris. Muy bien. Bueno, está claro que pagué poco por ella. ¿Sabías lo que podía hacer? Las leyendas no hablaban de poderes místicos. Las almas de mis ancestros habitan dentro. Solo quieren guiarme. No olvides de quién provino, Takahashi. No, Kate. Ahora llevémoslo a la tierra. They all look at Quan Chi. Ya sé que este es tu hogar, Baraka. Pero Saizoth y Asra, podéis venir si queréis. Seguro que Liu Kang os aceptará. Nunca he tenido un hogar. Sería Ahora es el maravilloso. momento. Snow falls around the ruins of an immense stone fortress nestled among tall mountains. Shang Tsung waves his hands around on the top of the fortress and conjures a portal made of fiery light. The benefactor emerges from it. Habla, Samsung. Los arrebatadores de almas están en construcción. Quan Chi está probando los componentes finales ahora. ¿Y el ejército? Cuando consuma almas suficientes, obedecerá a todas tus órdenes. También he concebido un plan para separar a los Lin Kuei de Liu Kang. En vez de defender la Tierra, la traicionarán. Excelente. Has aprendido muy rápido y bien, Samsung. Pronto cosecharás los beneficios de lo que has sembrado. He beams. Moonlight falls over the rooftops of Sundo. Reptile leaps from one roof to another. He looks down at a massive festival of outworlders in the streets below, each wearing brightly colored clothes. Paper lanterns hang from strings over them. Reptile dashes along the rooftops, following General Shao as he moves through the crowd. Reptile leaps to another rooftop, changing into his lizard form as he goes. He bounds through the air to a different roof. He scurries up to its sloping apex, then shapeshifts back into his human form. Reptile steps across the roof, then stops and looks out at the hundreds of people gathered around a massive two-story wooden building, its sides open and the people inside visible. Long strings of different colored paper lanterns hang over the ground and a group of performers move a large dragon prop around in a dance. Kitana and Melina stand on the bottom floor of the massive building, each in full regalia. Tanya and numerous others in lavish clothes stand among them. Kitana smiles and waves to the festival outside. Li Mei steps to General Shao and walks with him. ¿Y quiénes son los habitantes de la Tierra que buscamos? Tiene sus descripciones. Al menos podrías decirme por qué están aquí. ¿O qué han hecho? Secretos de Estado. No puedes conocerlos. He strides away through the bustling street. Melina and Kitana smile and wave to the people. Melina beckons Tanya. Sí, princesa. ¿Podrías traernos agua? Tanya smirks. Como desees. Melina smiles warmly as Tanya leaves. Cuidado, hermana. Los enredos con las Ungadi están prohibidos. Ya conoces sus votos. ¿Quién lo dice? Nadie. Tengo ojos. Igual que las víboras de la corte que celebrarían tu caída. Oh, sus reglas son ridículas. Podrás cambiarlas cuando seas emperatriz. Pero ahora no puedes comprometer tu ascenso. Melina stomps off. Quan Chi sits in an alley behind one of the crowded streets. Johnny puts a big hat on him near Ashra, Kenshi, and Kung Lao. Buenas noches, príncipe de la oscuridad. They all wear festival costumes. Oh, perfecto. Veo que encajaréis. ¿No había un sombrero más útil que robar? ¿Qué? Oculta tu rostro. Sí, claro, Sinceramente, te va bien. Ashra gives him a questioning look. No estoy seguro de esto. Okay. Transportarlo por ahí atraerá miradas indeseadas. Fíjate en eso. Parece carnaval. La gente va a pensar que ha estado de fiesta. Reptile jumps down to them from a rooftop. ¿Qué hacemos? Ve al escenario y luego hasta la entrada. Pero hay soldados y agentes por todas partes. ¿Seguro que con esto bastará?
Como nos vea alguien, estamos muertos. Por eso mismo crearé una distracción. A ti también te buscan, Saithoth. Si no me ven, no me atraparán. Reptile turns invisible. Eso es bueno. ¡Mierda! No sabía que podías ponerte en modo Predator. Kenshi and Ashra lead Kung Lao and Johnny as they carry a listless Quan Chi through the immense crowd of festival goers. People glance at them. Ashra catches her hat as it slips off, then readjusts it. 4 guards eye them from across the street. Podríamos aprovechar. A string of paper lanterns overhead bursts into flames. Bien hecho, Saithoth. They carry on. The surrounding festival goers flee. Katana looks out at the chaos in the streets. Tanya grabs at her arm. Ven, princesa. Suéltame. No iré a ningún lado. More paper lanterns explode near General Shao and a row of soldiers. ¡Apagad los fuegos! ¡Traed al responsable! Retírate, general. Es mi problema, no del ejército. Li Mei spots Reptile on a rooftop. Mira. Saithoth. ¿Lo conoces? ¿Quién es? No es importante, pero significa que los habitantes de la Tierra están aquí. Reiko, Reiko rushes over, then looks at Reptile. He and Li Mei hurry through the crowd toward him as he sprints away. Li Mei and Reiko pursue Reptile while he jumps to another building's roof. They pause. Reiko fixes him with his gaze, then throws a shuriken, striking his hand and making him fall to the ground. Reptile clutches his hand and flees, partially invisible. Li Mei and Reiko examine green blood trailing away. Yo me encargo. She runs off. Reiko pauses, then hurries after her. Kenshi looks around while leading the others with Ashra. He spots Li Mei and Reiko in the distance, following the blood trail. Saithoth! Kenshi shoves his way through the crowd after them. Li Mei and Reiko run to a small bridge. Reptile turns visible on the other side of it. ¿Sangre verde? Eres taterrano. ¿Cómo puedes? Hay muchas cosas que no sabes. Por ejemplo, ¿qué trama el general? Ríndete y te escucharé. No lo haré si te resistes. Si me arrestas, él me ejecutará. Y no es así como quiero morir. Fight.